Algunos de los que estáis aquí sé que en vuestra casa tenéis césped y sé que lo que voy a decir podéis dar fe de ello. Si tú quieres tener un césped bonito, tú tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo, entre otras muchas cosas. Si no le dedicas tiempo, si no te esfuerzas, no vas a tener un césped bonito. Nadie va a poder disfrutar de un buen césped si no trabajas, si no eres constante. Y el césped, por experiencia que tuve la oportunidad de estar el tiempo de la pandemia en casa de Manolo, y el césped hay que cortarlo, hay que quitarle las malas hierbas, hay que regarlo, y además tan solo tienes que despistarte un par de semanas. Si tú te relajas un par de semanas, todo lo que hiciste ya no vale de nada. Es como que es muy desagradecido en ese sentido, ¿no? Tienes que estar ahí con mucha constancia, con mucha perseverancia, porque si te despistas, si te cruzas de brazos, si te vas de vacaciones un mes, cuando vuelves te lo garantizo que no te vas a encontrar con el césped que un día tuviste, ¿no? Y de la misma manera, nosotros, si queremos tener un buen matrimonio, si queremos tener una buena familia, debemos ser perseverantes, tenemos que trabajar mucho y no podemos despistarnos. Lo vuelvo a repetir, si tú quieres tener una buena familia, y como siempre, ¿no? Yo sé que aquí hay diferentes situaciones, algunos están casados, otros no, otros son hijos, así que tú piensa en la situación que estás viviendo. Y si tú quieres que tu familia vaya bien, tú tienes que trabajar igual que aquel que quiere tener un buen césped. Tienes que trabajar diariamente, esforzarte, y un buen matrimonio, una buena familia y unos buenos hijos no van a caer del cielo. Muchas veces cuando vemos un matrimonio que para nosotros es un matrimonio ejemplar, o alguien que tú admires, o tú ves una familia, ¿no? Tú dices, qué bonita esa familia. Te garantizo que eso no ha caído del cielo. Eso no es qué suerte ha tenido él y qué mala suerte he tenido yo. Cuando tú ves una familia estable, si tú piensas y tienes una familia que para ti es ejemplar, yo te garantizo que detrás de esa familia hay muchas horas de trabajo. Hay mucho esfuerzo. Al igual que cuando tú ves un césped bonito, aunque nadie te diga nada, tú llegas a una casa y ves un césped bonito, tú por lógica tienes que decir, aquí han estado trabajando. Así que en este día me gustaría que pudiéramos estudiar cómo nosotros podemos cuidar y cómo podemos mantener nuestros hogares para la gloria del Señor. Y el capítulo 6 se titula Mantener el hogar, ¿vale? El capítulo 6 se titula Mantener el hogar. Y dice Proverbios, capítulo 24, versículo 3 y 4, dice Proverbios, con sabiduría, está aquí proyectado, ¿vale? Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. He marcado estas dos palabras, ¿no? Sabiduría y prudencia. Necesitamos sabiduría para edificar nuestras casas, nuestras relaciones, nuestros hogares, nuestros matrimonios, y necesitamos prudencia. Con la sabiduría la edificas y con la prudencia la afirmas, ¿no? Y luego dice a continuación, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Vamos a ver cuál es la perspectiva de Dios sobre el hogar. En capítulos anteriores hemos estado viendo, por ejemplo, qué piensa Dios sobre el dinero, cuál es la visión de Dios sobre el dinero, qué opina Dios sobre la intimidad sexual, también hemos estado viendo, y hoy vamos a ver algunas pautas, algunas características sobre nuestro hogar y qué piensa Dios, cómo podemos edificar nuestro hogar, ¿vale? Así que, en primer lugar, si habéis leído el capítulo, pues dice el autor que el hogar se construye con sabiduría. Necesitamos sabiduría, ¿no? Y es una de las palabras que hemos visto ahí en Proverbios. Así que necesitamos ser sabios, necesitamos ser prudentes para llevar bien nuestros hogares. Estas dos palabras son importantes, sabiduría y prudencia. Yo he puesto aquí también que para que podamos llevar un buen hogar necesitamos escuchar a otras personas, necesitamos pedir el consejo de personas que para nosotros sean sabias, que nos puedan ayudar. En definitiva, yo tengo que conseguir sabiduría. Y si no la tengo que buscar. Si yo no la tengo, porque quizás soy inmaduro, porque no tengo mucho conocimiento, no tengo mucha experiencia, pues sería bueno echar mano de otras personas que tú veas que tienen su césped bien cuidado. Y yo, en ese sentido, pues muchos conocéis de mi contexto, yo llegué a la iglesia a la edad de 13 años
y desde que yo me convertí, yo estuve solo en la iglesia, yo no iba con mis padres, no iba con mis tíos, yo iba solo. Y algo que yo hice desde la edad de 13 años ha sido siempre tratar de acercarme a personas que para mí eran referentes, que tenían sus hogares estables, que amaban al Señor y trataba de escuchar la sabiduría de ellos, ¿no? Así que os animamos a que podáis escuchar, que podáis pedir el consejo. Pero también necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría. La palabra dice que Él da sabiduría, el Señor nos da la sabiduría. Y para yo poder ser un buen líder espiritual en mi casa, yo necesito la sabiduría. Y dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, que ¿cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor del Señor. Y dice a continuación el texto, los insensatos, los necios, los estúpidos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso cuando un padre le está dando un consejo a un hijo y el hijo no lo tiene en cuenta, la Biblia le llama necio, insensato, tonto, estúpido, porque tu padre te está dando un buen consejo. Tu padre te está diciendo, estudia, y tú dices, no, necio. Tu padre te está diciendo, ese chaval no te conviene. No, que yo controlo, que ya verá, necio. Así que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿no? Tener temor santo, tener temor reverente, querer hacer su voluntad. Esa es la sabiduría. Pero si nosotros no escuchamos la sabiduría, si no escuchamos la enseñanza de la palabra, de nuestros padres, del pastor, de las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, pues entonces la Biblia te llama insensato, te llama necio. Así que en primer lugar, tenemos que entender que si queremos construir algo sólido, necesitamos sabiduría. Sabiduría de lo alto, el temor a Dios, la sabiduría que el Señor nos ha dejado a nuestro alrededor, con personas, con la palabra. Pero a continuación se nos dice también que el hogar se construye con piedad. Esta palabra es muy bonita. Piedad. Necesitamos tener piedad. La Biblia habla de la importancia de la piedad. Y he estado buscando un versículo donde el apóstol Pablo, precisamente a su joven discípulo Timoteo, le dice lo siguiente. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Le dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad, y lo pone con una comparación con el cuidado del cuerpo físico, ¿no? Dice, porque el ejercicio corporal sirve para poco, pero la piedad es útil para todo, pues tiene promesa para esta vida presente y para la venidera, ¿no? Así que Pablo está diciendo, igual que un atleta, alguien que quiere mantener su cuerpo, tiene que ejercitarse, pues de la misma manera que tienes que ser disciplinado, que tienes que ser constante, haz lo mismo con la piedad. Y el autor dice que la piedad tiene que ver con la actitud y la conducta que tenemos en todo momento. Eso es la piedad, ¿no? La actitud y mi conducta ante cualquier momento. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que se ejercitara para la piedad. Yo cuando estaba hoy por la mañana mirando este texto, claro, si yo te digo ejercítate para la piedad, tú dices, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿No? Porque yo sé que para ponerme fuerte pues tengo que ir los miércoles a CrossFit, tengo que coger pesa, tengo que salir a correr, pero ¿cómo me ejercito en la piedad? Un artículo de Coalición por el Evangelio dice y resume que prácticamente nosotros podemos ejercitarnos en la piedad a través de las disciplinas espirituales. Cuando tú echas mano de las disciplinas espirituales, tú estás creciendo en piedad. ¿Cuáles son algunas de las disciplinas espirituales? La lectura, el estudio de las Escrituras, la oración, el ayuno, la relación con los creyentes, la asistencia a la iglesia. Esto que estamos haciendo, el estar hoy aquí, nos ayuda a crecer en piedad. Nos ayuda a saber actuar en cualquier momento. Así que necesitamos echar mano de la piedad, y para ejercitarnos, para crecer en la piedad, necesitamos volvernos a las disciplinas espirituales. Así que en primer lugar estamos viendo cómo construimos un hogar, cómo edificamos un hogar. Necesitamos sabiduría, necesitamos piedad, y para eso tenemos que echar mano de las disciplinas espirituales. En tercer lugar, dice que el hogar se construye con liderazgo. Con liderazgo. Un matrimonio y un hogar necesita contar con un líder. Y para ser un buen líder debemos trabajar cada vez más para ser como Jesús. Porque ¿quién es el mayor ejemplo de liderazgo sino Jesús? Hoy estaba hablando ahí con Ángela, ¿no? de un tema de una persona que nos había preguntado por algunas cuestiones relacionadas con el matrimonio.
Y claro, Jesús no se casó, ¿no? Sabemos que Jesús no se casó, pero igual que muchas veces decimos, ¿qué haría Jesús en este lugar?, ¿no? Cuando tenemos alguna duda, no sé si alguna vez habéis pensado eso, ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo respondería? ¿Cómo actuaría? Pues creo que también sería interesante pensar qué haría Jesús si él estuviese casado, ¿no? Sé que él no se ha casado con una mujer, aunque la palabra sí que dice que Cristo ama a la iglesia como la esposa, ¿no? Pero cuando uno trata de pensar cómo trataría Jesús a su mujer, cómo trataría Jesús a sus hijos, yo creo que ahí tenemos un buen liderazgo. Por ejemplo, el apóstol Pablo tampoco estuvo casado, pero sin embargo podemos imitar su liderazgo, ¿no? Así que si yo quiero ser un buen líder, yo necesito ser como Jesús. Ese tiene que ser mi listón, más que mi pastor, más que mi padre, más que aquel hombre que tiene una familia estable. Yo tengo que tener mi mirada en Cristo y decir, bueno, ¿cómo fue su liderazgo? ¿Cómo fue su liderazgo? Y podemos obtener algunas características de su liderazgo con los discípulos y aplicarlas a nuestra familia, ¿no? Cómo sirvió él a las personas, a la gente que le rodeaba, cómo sirvió Jesús a sus padres, ¿no? Se dice poco en Lucas capítulo 2, pero ese poco que se nos dice, que son 2 versículos, realmente tiene mucha profundidad, ¿no? De cómo Jesús vivió bajo la cobertura de sus padres, ¿no? Y esto es muy importante, el tema del liderazgo en los hombres, porque precisamente también el apóstol Pablo dice que si hay un hombre, y aquí hay varios hombres que estáis sirviendo, dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, esto no fue algo que se sacó Pablo de la chistera, esto fue algo que Dios puso en el corazón del apóstol para aquellos creyentes y para nosotros. Pues dice la Biblia, no la Iglesia Bautista de Cádiz, no un pastor, no el reglamento interno, dice la Biblia que una persona que quiera servir, específicamente un hombre que quiera servir en la congregación, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y pone aquí entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es muy interesante, ¿no? Porque si un hombre no sabe llevar bien su matrimonio, ¿cómo va a llevar la iglesia? Si supuestamente no sabes llevar bien a la mujer con la que te casaste, con la que, bueno, supuestamente la quieres y la amas, con la que has hecho un pacto, ¿no?, de estar con ella hasta que la muerte nos separe. Si tú no tienes las capacidades, ¿no?, las capacidades para poder llevar bien tu matrimonio, para poder llevar bien a tus hijos que los aman, ¿no?, si tú no tienes la capacidad para instruir a tus hijos, ¿cómo vas a llevar a los jóvenes? Y muchas veces lo que puede suceder es que llevemos bien un ministerio, pero no estemos llevando bien nuestro hogar. Y eso no sería correcto, ¿no? No sé qué pensáis de esto, luego podemos hablar un poco más sobre este tema, pero es una de las condiciones que dice la palabra, que gobierne bien su casa. Luego, por supuesto, luego pueden pasar muchas cosas. Sé que detrás de esto hay muchas circunstancias, muchos matices. Un hombre puede estar haciendo las cosas bien y la mujer no sujetarse al marido y tener el problema a la mujer. Y ahora tú dices, bueno, entonces el marido no puede hacer nada. No, el marido está haciendo la parte que le corresponde, pero la mujer no lo está haciendo bien. Por ejemplo, yo conozco a pastores, ¿no?, que han cuidado bien a sus hijos, pero luego los hijos, en la consecuencia de su pecado, han sido rebeldes. Y han dicho, pues no queremos saber nada de la iglesia, ya nos vamos. ¿Qué pasa? ¿Que ahora esa persona debería de dejar el ministerio? No. Yo entiendo este texto sobre todo cuando los hijos están bajo tu cobertura. Que tú pongas límite en tu casa, que en la casa no manden tus hijos. Que tu hijo no te diga, no, yo me traigo a la novia y duerme aquí en casa porque... No, es que esta es mi casa. Si tú quieres tener relaciones con tu novia, te vas a tu coche. Aquí en casa no. ¿Veis la diferencia? Pero yo soy responsable, para que lo entendáis, de una frontera, ¿no? Igual que yo soy responsable de la frontera que hay desde la puerta de mi casa para adentro. Y el Señor me va a pedir a mí como hombre, de que yo esté liderando bien a mi mujer y a mis hijos. Y bueno, luego, como he dicho, pueden suceder varias cosas, ¿no? Pero pienso que cuando un hombre no está tratando bien a su mujer, cuando un hombre no está santificando a su esposa, no está abriendo la palabra en su hogar, cuando un hombre no está enseñándole a sus hijos,
pues entonces, ¿por qué quieres el ministerio? ¿Por qué quieres el ministerio? ¿Por qué quieres liderar el grupo de alabanza? ¿Por qué quieres discipular a personas? ¿Por qué quieres servir con los niños? ¿Por qué quieres trabajar con los hombres si tu principal ministerio, que es tu casa, no lo estás haciendo, ¿no? Y hermanos, otra vez repetimos algunas cosas que ya sabemos, pero Dios desde el principio de los tiempos, Dios ha decidido que el hombre sea el líder de la familia. Y esta afirmación sabemos que puede sonar, ¿no?, mal para los oídos del siglo XXI, pero esta es la voluntad del Señor. Antes de que entrase el pecado, antes de que sucediera todo lo negativo, Dios le puso el brazalete de capitán, se lo puso al hombre. ¿Y por qué? ¿Y esto? ¿Y qué es mejor? No, es simplemente una cuestión de diseño. Dios lo ha diseñado así, en su soberanía. Él ha repartido esos roles. No significa que seas más o menos, simplemente tienes una responsabilidad diferente. Así que todos los hombres que estamos aquí, por ser hombre, Dios te ha dado liderazgo. Y cuando tú no actúas como un buen líder, pues entonces tú estás faltando a tu responsabilidad como líder. Cuando tú no estás asumiendo tu responsabilidad, pues entonces tú estás despreciando el llamado que tú has recibido por parte de Dios. Si Dios te ha dado un llamado y Dios te ha dado una responsabilidad y tú no la estás poniendo en práctica, Dios te va a pedir cuenta, porque te va a decir, es que te he dicho que lo hagas tú. Y muchas veces lo que ha sucedido desde Génesis capítulo 3 es un intercambio de roles. La mujer queriendo ocupar el liderazgo del hombre, ¿y sabes qué hace el hombre? Da un paso atrás y se lo entrega. Hay muchísima pasividad en el hombre. Ya lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? Pero se reúnen las mujeres y vienen un montón de mujeres y aquí somos muchísimos hombres más y salvo aquellos que hoy no hayan podido venir, ¿no?, por trabajo, por una responsabilidad, porque no has podido, pues bueno, pero el resto de los hombres, ¿dónde estamos cuando esta es nuestra responsabilidad? Es que estar aquí no es algo opcional. No, bueno, si me va bien la tarde, si quiero, ha cambiado el tiempo, mejor me quedo en mi casa, ya escucharé el estudio luego cuando lo suban a YouTube. Es que es nuestra responsabilidad. Ya no es por cumplir conmigo o con el pastor o con los hermanos, no, es porque Dios te ha dado una responsabilidad de que te tienes que formar como hombre. Y tú como hombre tienes que entender que esa es tu responsabilidad, igual que si alguno de los que estáis aquí estáis en un trabajo y te dicen, el viernes hay 3 horas de formación. Pues tienes que estar ahí, ¿no? Porque si nosotros queremos crecer como líderes cristianos, necesitamos la ayuda de otros hombres. Necesitamos la ayuda de otros hombres, hombres que sean piadosos, hombres que sean sabios, hombres que sean ejemplares. Nos necesitamos unos a otros. La palabra habla, ¿no?, en varias ocasiones en el Nuevo Testamento de esa expresión, de ese estribillo, unos a otros. Es uno de los estribillos que más se repiten en el Nuevo Testamento. Exhortaos unos a otros, animaos, sobrellevad las cargas unos de otros, alentaos. Así que para esto también es muy importante, y sabéis que llevamos mucho tiempo hablando de la importancia de rendirnos cuenta, de trabajar el discipulado. Os vuelvo a lanzar esta pregunta, esta inquietud, ¿con quién estamos caminando? ¿A quién le estamos diciendo, tengo un problema con mi matrimonio? Mira, ¿cómo hiciste tú esto con tus hijos? Eso es muy importante. Cuando yo estoy atravesando una etapa con mi hijo que todavía no la conozco, yo le pregunto a otro padre que veo que lo ha hecho bien con su hijo y le digo, ¿cómo llevaste este tema? Yo a veces ya le estoy preguntando a ciertos hombres cómo le hablaron a sus hijos de la sexualidad. A mi hijo le tengo que hablar ya. Bueno, ya le vamos hablando, ¿no? Pero los jóvenes que estáis aquí, o vuestros padres os han hablado de la pornografía, os han hablado de la masturbación. Y a veces no hablamos de estas cosas. Sabemos que todos luchamos con eso y sin embargo el líder de la casa pasa de estos temas. Sabes que es una realidad porque tú has pasado por la etapa de tu hijo, pero sin embargo no estás preparado, no sabes cómo hacerlo, es un tema tabú, formar a nuestros hijos para que sepan cómo tratar a su novia. ¿Quién está enseñando a los jóvenes a cómo tienen que cuidar a su novia, a su pareja, ¿no? Así que esa es nuestra responsabilidad.
Y lo que está pasando es que como no lo estamos haciendo nosotros, la gran mayoría de hombres no asumimos esta responsabilidad, pues en este caso, como con el ejemplo que os estoy diciendo, pues ¿quién enseña a nuestros hijos? Pues el mundo, la sociedad, el amigo que te dice lo que tienes que hacer. Y luego ya vamos tarde, siempre vamos tarde. En vez de anticiparnos, los cristianos siempre vamos como varios pasos por detrás. Y, no, es que mi hijo ahora tiene esta adicción, es que tiene un problema con esto, claro, pero es que antes no has tenido comunicación, no lo has preparado. Y es nuestra responsabilidad, ¿no? Cuidar ese hogar. Por eso el siguiente punto es que no puedes construir un hogar sin dedicación. Si no te dedicas a tu hogar, si no dedicas tiempo a charlar con tu hijo, a hablar con tu hija, a tener una conversación con tu mujer. Hermanos, cuando un matrimonio se rompe, o cuando un matrimonio está a punto de romperse, y a ti te llega ya esa información, o ese matrimonio se va a romper, eso es la punta del iceberg. Eso es la punta del iceberg. Son muy pocos, hay algunos casos, muy pocos que yo conozco, son muy pocos que se rompen por algo puntual que podría llegar a suceder, ¿no? Imagínate que el matrimonio está bien y el hombre cae de repente en infidelidad, ¡pum!, y el matrimonio se rompe, ¿no? Por algo puntual. Puede pasar, pero son muy pocos. La gran mayoría de los matrimonios se rompen, o algunos no se rompen y están mal. Hay gente que aprende a vivir estando mal con su mujer. Se resignan. Bueno, esto es así. Ella no va a cambiar, yo tampoco. Ya está. Y nos quedamos ahí en un terreno de infidelidad, de infelicidad, ¿no? No somos felices, sino que, bueno, pues esto ya es así y nos resignamos a vivir así. Y eso, como he dicho, es la punta del iceberg, porque cuando yo he tenido consejería con matrimonios, claro, los matrimonios, este es uno de los errores que cometemos, ¿no? Que vamos a pedir consejería cuando tenemos ya el problema, ¿no? Es como cuando uno va al médico. Uno va al médico cuando te duele algo, pero en el tema de la familia no debería de ser así. Tendríamos que anticiparnos. Antes de tirarnos los trastos, antes de sentarnos los dos y hablar con los guantes de boxeo, el uno contra el otro, si yo estoy viendo que hay algo que no está bien, anticípate. Mira, me preocupa eso. Incluso en el noviazgo. Si tú en el noviazgo ya tú estás viendo que hay un área donde estáis chocando, la economía, la visión de algunas cosas, uno quiere servir más en la iglesia y el otro no, el tema de la crianza de los hijos, el trabajo, todo eso hay que hablarlo antes. Y así evitaríamos muchísimas cosas, ¿no? Y esto que estamos haciendo, formarnos, ¿no? Formarnos. Yo creo que nosotros hemos tenido muchos problemas, crisis, conflictos y los seguiremos teniendo, pero también me pongo a pensar y digo, creo que el hecho de haber estudiado mucho nos ha guardado. No somos conscientes, pero haber leído tanto, haber estado en ministerios como de familia a familia, con consejeros, ¿no? Rigoberto, María Luisa, Juan Varela, María del Mar, Israel, mi pastor, su mujer, el hecho de haber hablado de tantos temas, sin yo darme cuenta, eso nos ha solucionado muchos problemas que a lo mejor no han aparecido porque ya estábamos preparados, ¿no? Así que, hermanos, necesitamos dedicarnos a nuestro hogar. Vuelvo a la introducción. Si tú quieres tener un césped bonito, te tienes que dedicar al césped. ¿Y sabéis qué nos pasa muchas veces? Que nosotros podemos, desde la ventana de la cocina, mirar al césped y ponernos así, Señor, te ruego por el césped, que tenga un césped bonito, pero el Señor te va a decir, está muy bien que ores, pero que tendrás que salir, a remangarte, sudar, ponerte a las 4 de la tarde a quitar las malas hierbas. Y pongo este ejemplo para que entendamos que muchas veces, espero que esto se entienda, no es solo orar. Hay que orar, pero hay que trabajar. Y a veces hay gente, no, es que yo estoy orando ya, pero es que no es suficiente. Tienes que orar, pero a lo mejor tienes que pasar un tiempo con tu mujer, tienes que desconectar de cosas, tienes que sentarte con tu hijo. No es solo orar, no es solo orar. Y a veces queremos que Dios solucione los problemas que nos corresponden a nosotros. Oh, Dios mío, a ver si tú cambias el corazón de mi mujer, a ver si tú restauras mi matrimonio, a ver si tú restauras mis hijos. Te dice el Señor, vale, pero tú puedes hacer cosas, ¿no? Como siempre hablamos, ¿no? De esa tensión, ¿no? La parte que hace Dios,
pero la parte que hacemos nosotros. Hay un texto, ¿no?, que dice, si el Señor no edifica, en vano trabajan los trabajadores, ¿no? ¿Os acordáis? Los edificadores, dice también otra versión, los trabajadores. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, los trabajadores. Y ahí lo que está diciendo es, dependemos y necesitamos del Señor, pero el que trabaja tiene que trabajar. O sea, yo trabajo y necesito que Dios haga su parte, ¿no? Y algo muy importante, hermanos, es que si nosotros queremos tener una buena relación con mi madre, con mi hermano, con mi novia, con mi esposa, con mis hijos, algo muy importante es que nosotros tenemos que trabajar en nuestro carácter. Esa para mí es la clave. Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti y de tu doctrina y salvarás a muchos, ¿no? Si yo no cuido mi carácter, si yo no crezco en santificación, si yo no trabajo con el Señor, con libros, con disciplinas espirituales, con hermanos, áreas de debilidad que yo tengo, por ejemplo, aquí entre nosotros, pues cada uno podemos tener diferentes áreas de debilidad, y todos los que estamos aquí tenemos un área de debilidad o varias. Pues uno puede ser más impulsivo, otro puede luchar con la ira, otro puede luchar con algún vicio. No sé, cada uno tiene que saber cuáles son sus áreas de debilidad. Si tú no trabajas eso, tú no vas a poder conseguir muchas de las cosas que estamos viendo en nuestro hogar, ¿no? Mira esta frase, qué fuerte, ¿no? Dice el autor, tu hogar refleja la clase de hombre que eres. Tu hogar refleja la clase de hombre que eres. Porque en nuestro hogar es donde nosotros mostramos nuestras virtudes, en el hogar es donde mostramos los defectos. Aquí no, aquí estamos 2 horitas y en 2 horas sabemos guardar la compostura, sabemos tratarnos bien, ser educados, mostrar nuestras virtudes, ¿no? Pues colaboro, pongo una silla, recojo, saludo. Claro, pero ¿y en mi casa? En mi casa es cuando realmente ya cierro la puerta, me descalzo, me pongo las zapatillas, me pongo el pijama y estoy en casa, y ahí es donde mostramos realmente quién somos. Y yo os animaría, y yo lo hago muchas veces, a mirar cómo nos comportamos en nuestra casa. Porque uno se da cuenta, ¿no? Dice, ¿por qué en casa no hablo de la misma manera que fuera? ¿Por qué en casa no tengo la misma paciencia que la tengo fuera? Y es porque ahí ese eres tú. Ese eres tú. Ahí en casa eres tú. En la casa es donde somos 100% nosotros, ¿no? Así que, hermano, el matrimonio y nuestros hijos dependen muchísimo de nuestra responsabilidad como hombres. Y no sé si estáis de acuerdo, pero bueno, si estamos entendiendo que el hombre es el líder, el responsable principal, porque Dios lo ha designado así, yo estaba hoy reflexionando en esto. Si el hombre es el líder principal del hogar, podríamos llegar a una conclusión de que si el hogar, el matrimonio, los hijos y la familia no está yendo bien, principalmente el hombre tiene mucha parte en esto. Como he dicho antes, hay muchos casos, muchas excepciones, hay que escuchar, ¿no? Qué parte está haciendo la mujer, qué parte está haciendo los hijos, pero si yo soy el responsable de que mi casa vaya bien, yo soy el responsable de gobernar bien mi casa, entonces cuando la cosa está yendo mal, yo tengo que buscar ayuda, tengo que buscar consejos, tengo que preocuparme, no tengo que decir, bueno, pues esto es así. Así que tenemos que analizar cómo están nuestros hogares, porque Dios nos va a pedir cuenta. En uno de los libros que el pastor John Piper escribe, no sé si es en Pacto Matrimonial o en otro, él pone este ejemplo, ¿no? Es como si Dios golpeara la puerta de una casa y abre la puerta a la mujer o abre la puerta a uno de los hijos, y el Señor detrás de la puerta diría, ¿dónde está el padre del hogar?, ¿no? Como que Dios se dirige principalmente al padre de familia, ¿no? Y tenemos que entender ese peso, esa responsabilidad y también ese privilegio, ¿no? Así que vamos a ver cuál es el papel del esposo en el hogar, cómo deberíamos de desenvolvernos, de actuar dentro del hogar. Y aquí el autor ofrece algunos puntos que creo que todos vamos a ser muy confrontados, por lo menos yo lo he sido, y me gustaría que cada uno pudiera ir con sinceridad, no tenéis que decirlo ahora en voz alta, que pudierais analizaros y ver si os identificáis con uno, con dos, con tres, con todos.
El autor dice que uno de los problemas que suele tener el hombre es la adicción al trabajo. Descuidamos nuestros hogares, descuidamos nuestra relación con nuestra esposa y a nuestros hijos porque ponemos principalmente nuestra identidad, todo nuestro tiempo lo invertimos en el trabajo, ¿no? Y conocemos, y probablemente aquí entre nosotros haya algunos hombres que estemos pasando mucho tiempo fuera de casa debido a la cantidad de horas que dedicamos al trabajo. Algunos continuamos trabajando cuando estamos en casa, ¿no? Llegas a casa y sigues trabajando, ¿no? No logramos desconectar, ¿no? Sabemos que en ocasiones hay trabajos que no nos permiten tener mucho tiempo libre al día, ¿no? Hay algunos trabajos, hay algunas personas que son bendecidas y trabajan por la mañana, yo qué sé, de 7 a 3 y luego tienen la tarde libre, pero sabemos que no es la situación de todo el mundo. Hay algunos trabajos que tienes que estar mañana y tarde, hay algunos trabajos que tienes que estar fines de semana, entonces, bueno, sabemos también que hay diferentes circunstancias, pero algo importante es que tenemos que analizar nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón con respecto al trabajo? Porque mirad, si nosotros no le ponemos límites al trabajo, el trabajo te puede absorber. Otra cosa a veces que nos puede pasar, y esto creo que lo estuvimos hablando en el último capítulo del dinero, es que si vamos subiendo nuestro nivel de vida, si vamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, pues al final voy a tener que trabajar más. Porque necesito echar más horas, necesito trabajar el sábado, necesito trabajar el domingo, porque yo mismo he aumentado mi nivel y quiero tener una mejor casa y quiero tener un mejor coche y quiero tener un mejor móvil. Entonces ahora para vivir pues necesito como mínimo de gastos, necesito 1.200, 1.500, 1.700, hago mi presupuesto, he tirado el listón por arriba, ya tengo que estar muy enfocado al trabajo para vivir con ese listón, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado de no dejarnos enredar con el sistema de este mundo, porque al final, como hemos visto en la recta final de nuestra serie, nosotros no podemos perder de vista el reino de Dios. Está bien, tenemos que trabajar, somos ciudadanos de aquí, necesitamos, ¿no?, crear una estabilidad, pensar en el futuro, una estabilidad para nuestra familia, para nuestros hijos, todo eso está muy bien. Pero si al final yo enfoco mi vida en esto, en el trabajo para conseguir esto y me olvido del reino de Dios, ya estoy atrapado. Mi vida pasará por aquí y seré alguien desapercibido que pase por aquí y al final pues me encuentre con el Señor y diga, bueno, pues sí, mi vida allí en la tierra fui sobreviviendo, conseguí cosas, terminé de pagar mi casa, mi piso, pero tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos atrapar por el sistema de este mundo, ¿no? Analizar también nuestro corazón, las motivaciones, por qué quiero trabajar más, por qué quiero más dinero, porque a veces detrás del dinero puedo estar buscando mi identidad, puedo estar buscando el gozo, porque el dinero te da placer, ¿no?, te da posibilidad de hacer cosas. La seguridad, ¿no?, al final detrás del dinero nuestro corazón puede estar buscando muchas cosas, ¿no? Y algo importante con respecto al trabajo también es saber descansar, que es un mandamiento. La Biblia habla del descanso, ¿no?, de la importancia del descanso. Incluso el Señor, al principio de las Escrituras, nos dice que el Señor, el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. No sé si alguna vez has pensado en ese versículo, has hecho un estudio, por qué dice la Biblia que el Eterno descansó. ¿Es literal que descansó? ¿Necesitaba el Dios creador del universo descansar? Como cuando nosotros decimos, estoy muy cansado, estoy deseando llegar a casa y descansar. No, yo creo que ese texto está apuntando más a un principio que Dios quiere mostrarle a sus criaturas. Hay que trabajar, pero también hay que saber descansar. Necesitamos apartar tiempo de descanso. Le llamaban los antiguos, le llamaban recreación, ¿no?, el tiempo para recrearte. Es decir, voy a recrearme del fruto de mi trabajo, eso es bueno, ¿no? Uno se sienta después de trabajar, se toma ahí su vinito, o una cerveza, o un refresco, y ve el fruto de su trabajo, y eso es una bendición. Y Dios te dice que hagas eso. O cuando coges un día para desconectar y ves la creación, o el descanso, las vacaciones, todo eso al Señor le agrada, ¿no? Así que el trabajo es una bendición de Dios, el trabajo ha sido creado por el Señor. Incluso el trabajo es una bendición antes del pecado. Dios, cuando creó el trabajo, lo creó antes de que el pecado entrase y era una bendición. Lo que ha sucedido es que después del pecado el trabajo
no es una maldición. Lo que es la maldición es la forma como yo voy a obtener el resultado de mi trabajo. Pero el trabajo no es una maldición. Algunos piensan que el trabajo es una maldición por el pecado, pero si os acordáis, el ser humano ya trabajaba antes. De hecho, yo soy de los que creo que durante la eternidad futura nosotros estaremos haciendo cosas. Nosotros no vamos a estar sentados en una nube de látex tocando el arpa, ¿no? Ahí sentados tocando himnos. No, yo creo que vamos a estar trabajando, haciendo cosas, pero el trabajo será un deleite en todo momento. La consecuencia fue que el Señor le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. O sea, antes trabajabas, pero ahora yo he traído maldición sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre tu cuerpo, y ahora te va a costar esfuerzo el trabajo, ¿no? Así que ahora lo que nos sucede es que estamos en un mundo caído y eso afecta al trabajo. Por eso algunas veces los que estamos aquí, pues no sé si habéis tenido un trabajo que no os guste. Dice, no me gusta este trabajo. Me están explotando en el trabajo. Mis compañeros no me están tratando bien, estoy echando muchas horas. ¿Por qué vivimos esas experiencias? Porque estamos en un mundo caído. En el retiro que tuvimos de jóvenes adultos, el pastor David Barceló dio una predicación buenísima sobre el trabajo, ¿no? Y dio varios puntos sobre cómo glorificar al Señor con nuestro trabajo, pero también hablaba, recuerdo que en algunos de estos puntos hablaba de que estamos en un mundo caído y por eso vamos a sufrir en nuestros trabajos. Injusticia, el jefe que no te paga lo que te tiene que pagar, tu trabajo que se te está haciendo muy cuesta arriba, pero tú tienes que entender que tu responsabilidad como hombre es trabajar. Porque hoy día también tenemos que tener mucho cuidado de no quejarnos del trabajo, de no dejar un trabajo sin al menos tener otro, ¿no? Que también se está viviendo hoy mucho, lo dijimos en alguna ocasión, ¿no? El hecho de... Yo no soy muy partidario de eso, pero aquí en España se lleva mucho eso, ¿no? De a ver si me contratas 2 semanitas, porque si me contratas 2 semanas, luego puedo estar cobrando el paro 9 meses, entonces voy a estar viviendo de los 9 meses y después de los 9 meses ya busco trabajo. Yo no creo que ese sea la responsabilidad y el mandamiento de Dios para con los hombres. Y a través de todo esto, pues lo que está sucediendo es que hay muchos hombres que no quieren trabajar, que no se quieren esforzar, que se quejan constantemente de cualquier trabajo, de las dificultades que hay en el trabajo. Así que bueno, necesitamos también entender todo esto y que el trabajo ocupe el lugar que Dios quiere, ¿no? Y aprovecho porque sé que aquí hay algunos jovencitos, que todavía algunos estáis trabajando y otros no, pero yo quiero aprovechar, y sé que luego esto se va a quedar grabado y quizás lo escuchen también otros jóvenes, que es muy importante que en la etapa de formación estudiéis todo lo que podáis. Porque al final yo conozco luego a mucha gente que se queja de los trabajos que tiene, pero luego la realidad es que tú te sientas con la persona y le dices, ¿y qué otro trabajo puedes tener tú? Y hermano, es duro, pero es una realidad. Y en esta etapa de la juventud, es curioso porque en esta etapa de la juventud yo creo que es la etapa de más inestabilidad de la vida en el sentido de capacidad, de que la persona todavía no es 100% madura, no sabe tomar bien decisiones, pero sin embargo en esta etapa de la juventud estamos tomando las decisiones que van a afectar la última etapa de nuestra vida. En la juventud tú tienes que decidir quién van a ser tus amigos, eso va a afectar la siguiente etapa. En la juventud tú tienes que decidir con quién casarte. Casi todas las personas normalmente se suelen casar en esa etapa de juventud. Con quien tú te cases va a afectar el resto de tu vida. Y en la juventud tú tienes que decidir si estudiar y quemarte las pestañas o no, o jugar a la Play. ¿Y qué crees que está pasando hoy día? Hoy día ya hay cada vez menos gente que quiere esforzarse, que quiere estudiar, que quiere quemarse las pestañas, y entonces lo que pasa es que se te van esos años y ahora te cuelas con 20, 25 años ante el mundo laboral de que trabajas. Y claro, luego nos quejamos y decimos, no, es que aquel trabaja hasta las 3 de la tarde, es que aquel es médico, es que aquel es ingeniero, es que aquel tiene un mes de vacaciones. Claro, tú estás mirando eso, pero cuando ese que tiene un mes de vacaciones y tiene 2.000 euros, cuando tú estabas disfrutando, él estaba en una habitación estudiando. Entonces, o te esfuerzas ahora y disfrutas luego,
o disfrutas ahora y lo sufres luego. Entonces, digo esto porque muchas veces el tema del trabajo, no, es que no hay trabajo, es que ya, pero cuanta más formación tengas, más puertas se te van a abrir, ¿no? Pienso que es así, no es lo mismo una persona que no sabe idiomas a una persona que sabe un idioma, a una persona que sabe 3. Ya puedes optar a trabajos que yo ni siquiera puedo optar. Se me van cerrando puertas precisamente por no tener esa formación. Entonces, los jóvenes tenéis que estudiar. Además, esta etapa es para estudiar. Si estáis viviendo en vuestras casas con vuestros padres, no estáis pagando una hipoteca, no tenéis una responsabilidad, vuestra formación es eso, vuestro tiempo es para formaros, ¿no? Paul Washer, ¿no?, en una predicación que yo escuché hace mucho tiempo, donde él da una charla a los jóvenes, creo que se llama El cortejo bíblico, ¿no?, que habla del noviazgo, creo que es en esa predicación, él le dice a los jóvenes, dice, mira joven, vete a una obra donde estén descargando en un camión, estén descargando sacos de cemento y ladrillo, y tú te acercas y le dices al hombre, vengo a trabajar gratis, ¿no? Como dice, ve allí y le dice al hombre que estás allí para descargar el camión y que no te paguen. ¿No? Eso que estamos escuchando es una locura, pero él lo que está diciendo es, fórmate como hombre, cánsate, vete a tu casa cansado, que sepas lo que cuesta conseguir la ropa que tú llevas puesta, lo que le ha costado a tu padre esa ropa. ¿No? Porque nosotros le damos el dinero, va a la tienda y se compra la zapatilla y lo vemos así de fácil. Pero ese dinero que te ha dado tu padre, a tu padre le ha costado eso, 6 horas, 7, 8 horas de trabajo. Quiero recomendaros, si os interesa este tema del trabajo, hay unos programas en YouTube que se llama Entendiendo los tiempos, donde varios pastores hablan de diferentes temas. Si queréis, podéis poner en YouTube Entendiendo los tiempos, adictos al trabajo, ¿no? Y aquí los pastores, Sugel Michelén, Eduardo Saladín y otros pastores hablan precisamente de este problema, de personas que tienen su identidad puesta en el trabajo. Segundo problema que podemos tener como hombres, y aquí quiero hablar con mucha claridad, y he estado preparando esto esta mañana y la verdad que tengo mucha carga con este punto. Este segundo punto le llama Peter Pan, ¿no? Creo que incluso psicólogos y en esta sociedad a veces le ponen esa etiqueta, ¿no? El síndrome de Peter Pan, ¿no? Es un término que se utiliza. ¿Qué significa esto del síndrome de Peter Pan? ¿Qué significa un hombre que es Peter Pan? No sé si, me imagino que todos conoceremos la historia, la película, pero Peter Pan es un hombre que no quiere crecer, no quiere asumir responsabilidades, no quiere asumir la etapa que le corresponde en la vida, quiere seguir siendo niño, quiere seguir volando, trepando por los árboles y comer lo que le dé la gana y ser feliz, no quiere madurar, quiere quedarse estancado en esa etapa, ¿no? Y a eso se le conoce como el síndrome de Peter Pan, ¿no? Y muchas veces hay hombres que están ahí, en ese punto. También ya algunos han cambiado el término y hablan de adultocenters, ¿no? Adultos que quieren ser adolescentes, ¿no? Adultocenters. Personas que no quieren asumir la realidad de la etapa que les corresponde. Ya tú tienes 20 años, 25, 30... ya no tienes 15. Tú dices, ya, pero es que yo con 15 jugaba 6 partidos. Ya no puedes jugar 6 partidos con 20 años. Primero ya el cuerpo te darás cuenta que ya no va igual, pero luego aparte es que ya no tienes que estar haciendo esas cosas. Y es lo que está pasando en muchos jóvenes. Muchos hombres se quedan con sus mentes inmaduros. Hombres que quieren estar todo el día metidos en un gimnasio. Personas que quieren estar, yo conozco a personas que quieren estar toda la noche jugando un videojuego. Un hombre no puede estar toda la noche jugando un videojuego. Moisés, no se puede jugar videojuegos. Yo no estoy diciendo que no se pueda jugar videojuegos. Yo estoy diciendo que un hombre no puede estar una noche jugando al videojuego. A lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, pero es que ya no es lo que toca. Y esto es un serio problema. Es realmente preocupante lo que está sucediendo con nuestra generación, que no estamos formando a hombres, no estamos formando a mujeres,
La gran mayoría de los jóvenes no tienen responsabilidades, no colaboran en casa. Yo conozco a jóvenes que terminan de comer y se levantan y se van para su habitación. No quieren estudiar. Hoy día la gran mayoría de nuestros jóvenes son adictos a las redes sociales, están enganchados a series, a películas, a videojuegos. A mí me preocupa muchísimo lo que está sucediendo en la sociedad, pero ¿sabéis qué me preocupa más? Que eso está pasando en la iglesia. Porque mira, la sociedad, ¿no? Las tinieblas son tinieblas. Uy, qué oscuro está el mundo. Es que es el mundo, está en oscuridad. Y con el paso de los tiempos eso irá aumentando. Pero lo que me preocupa es ver eso aquí en nuestra iglesia. Lo que me preocupa es ver eso en otras iglesias. Porque yo creo que a la luz de las Escrituras, esto en alguna ocasión creo que lo he compartido aquí, incluso hace muchos años hice una predicación. A los 13 años ya dejas de ser niño y empiezas a ser un hombre. Yo le pondría esa edad. Los judíos le ponían esa edad, los 13 años. En muchas culturas, 12, 13 añitos, hace así el padre y se lo llevaba. Y hacen un momento de transición, ¿no? Un momento de transición que hacen algo, se van juntos y cazan a un ciervo o hacen algo para que el niño sepa que esta etapa terminó. Los judíos a los 13 años. Yo estaba en Israel y a los 13 años yo he visto allí en el Muro de las Lamentaciones cientos y cientos de hombres y un niño con 13 años llevando todo eso, porque ya con 13 años tú puedes leer las Escrituras, tú puedes liderar a ese grupo y el niño leyendo la parte que le corresponde. Y además estoy convencido de esto que estoy diciendo porque lo veo más claro sobre todo en la mujer. Cuando la niña deja de ser niña con su primera menstruación. Dios ha dejado en la mujer un reloj biológico que le dice, ya tú, como este mes tengas relaciones con un hombre, en 9 meses eres madre. Entonces, el propio cuerpo, en el caso de la mujer, le marca que ha terminado una etapa. Y qué bueno sería, de verdad, qué bueno sería que nosotros los padres a esa edad ya empezáramos no a tratarlos ya como hombres, pero como mujercita, como hombrecito, dándoles responsabilidad, enseñándoles. Tan solo tienes que analizar a niños de otras partes del mundo y vas a ver cómo ellos son responsables, cómo ellos son trabajadores, cómo ellos son maduros. Por eso yo, de verdad, yo me rebelo mucho y disculpa, a lo mejor incluso digo algunas cosas desde la ignorancia, pero me rebelo muchísimo y me indigna cuando hoy día pues todos los niños tienen hiperactividad, todos los niños tienen esto y una pastilla y esto y el niño y un trauma y un de esto. Y yo creo que todo eso viene más de la familia porque esto no está pasando en otras culturas. Si esto fuese una enfermedad, si fuera algo físico, esto tendría que estar pasando en una tribu, tendríamos que ver a los niños y sin embargo ahí no vemos eso. Yo estoy convencido, y a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, estoy convencido que todo esto es algo cultural. Depende de nuestra crianza, del trabajo que nosotros estamos haciendo en nuestra casa. Luego, por supuesto, puede haber cosas físicas que cuando se le hacen pruebas, pues mira, el niño tiene esto, el niño tiene lo otro, tiene déficit de atención, por supuesto, pero me refiero a directamente ponerle una etiqueta a los niños porque no quieren estudiar, porque son intranquilos, porque son rebeldes, porque esto mismo en otros lugares no está sucediendo. Hace poco vimos un documental que os recomiendo si queréis que lo podáis ver en casa. Se llama el documental, está ahí en YouTube, se llama Formas peligrosas de ir a la escuela. Formas peligrosas de ir a la escuela. Y lo vimos con nuestros hijos. Si lo puedes poner con tus hijos. Nos sentamos ahí con David y con Andrea y vimos el documental. Os voy a poner un poco del documental, ¿vale? Voy a poner 3 minutos del documental para que veáis cómo son los niños en otros lugares y cómo son nuestros niños en nuestro contexto, ¿no? Pero de verdad que muy impactante. Yo no desconocía la realidad de esto ahora, ¿no? En pleno siglo XXI hay otras zonas que caminan 3 horas. 3 horas caminan para llegar al cole, están en el colegio y llegan por la noche.
Los padres, algunos de ellos le cruzan eso que hemos visto y ahora ya los niños solo con 8 años y 4 atraviesan la selva, tienen ya camino. Así que este tema es importante, hermano, que cuidemos a la siguiente generación, a los jóvenes, porque mirad, lo que hay detrás de todo esto es que, con esto pasamos ya y entramos en la recta final. Si el joven no madura y no se forma como hombre, ¿sabéis qué pasa? Que luego se casa. Y en el matrimonio, la mujer va a tener un niño. La mujer se ha casado con un niño. Y os puedo garantizar de que hay muchos matrimonios sufriendo por esto. Porque el hombre es un niño, o la mujer es una niña. Y al principio, claro, al principio nos queremos. Y en el tiempo de noviazgo, todo es bonito y no pensamos en estas cosas. Vamos junto al cine, él invita, pero luego todo eso va a pasar a un segundo plano. Luego va a tener una realidad, vas a tener una realidad que es estar con un hombre, con una mujer, que si no es un hombre, si no es una mujer, prepárate. Porque estás con una persona infantil. Nosotros conocimos el caso de un matrimonio que ellos se divorciaron a los 9 meses de estar casados por ese tema, porque no habían madurado, no eran maduros, se querían y todo, pero luego no estaban preparados para llevar una casa adelante. Ellos querían seguir con sus dinámicas de antes, de salir, de jugar, de hacer deporte, no sabían hacer cosas de la casa, ninguno de los dos, una bomba. Y a veces lo que suele pasar es que o la mujer trata al marido como un niño, y el marido es un niño, y el matrimonio sobrevive o va adelante porque la mujer está cuidando a un niño, o al contrario, hombres que se casan con mujeres que no son mujeres, que no han sido preparadas para ser mujeres. Así que es nuestra responsabilidad también que cuidemos esto en la iglesia y que entendamos que cuando un hombre y una mujer se están casando, hace poco tuvimos aquí varias bodas, el hombre le está prometiendo, yo prometo cuidarte, protegerte, pero si yo no soy un hombre, ¿cómo te voy a cuidar? Si yo no sé cuidar a una chica, si yo no sé cuidar, si yo te estoy prometiendo proveer, pero no soy un trabajador, esa promesa, y yo estaba pensando hoy en esto, y digo, bueno, a partir de ahora, cuando yo vea a una pareja que yo no considere que son maduros, yo no los voy a casar. Y que se enfaden, que pataleen o que busquen a otro. Porque es verdad, hermano, a veces queremos casar a personas y uno está diciendo, es que no son maduros y esto o Dios hace un milagro o el matrimonio les ayuda y cambian o no. Pero es importante que nosotros entendamos que el matrimonio es la unión de una persona madura con otra persona madura. Y si estamos viendo y estamos diciendo, no, el chaval no tiene ni idea de esto y la chavala más despistada que... Pero venga, vamos a casarlo a ver si el matrimonio... Pues nosotros estamos siendo partícipes de que eso vaya al fracaso. Así que tenemos que casar a un hombre, de hecho, dice la palabra, dejará el hombre a su padre, el hombre, no el niño, el hombre, a su padre y a su madre. Otro punto, la pereza. Otro problema de los hombres, el otro extremo. Al final, si os dais cuenta, nuestro pecado siempre nos lleva a los extremos. Por un extremo te puede llevar a ser adicto al trabajo o el otro extremo a ser un perezoso. El pecado, nuestro pecado siempre nos va a llevar a los extremos. Por eso nosotros tenemos que intentar encontrar siempre el equilibrio. Por un lugar, mi pecado me puede llevar a la adicción al trabajo o por otro lugar a la pereza, ¿no? He puesto aquí algunos versículos, mirad, Hebreos 6:12 dice, no os hagáis perezosos. Proverbios 6:9 dice, ¿hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Claro, porque en aquella época, sabéis el contexto, ¿no? Que la gente estaba ofrendando, cubriendo necesidades, y había mucha gente que decía, el Fondo Misericordia, a las 2 semanas, el Fondo Misericordia. Mira, Pablo, ¿me puede dar del Fondo de Misericordia? Mira, que es que tenéis todavía Fondo de Misericordia. Y entonces Pablo, que ya se cansó un poco de ver a siempre los mismos en la fila del Fondo de Misericordia,
reunió a la congregación y dijo, hermano, el que no quiera trabajar, que no coma. Y aquí hay trabajo, y allí hay trabajo, y allí se puede cortar el césped y te dan, y allí puedes pintar, y allí hay trabajo de camarero de 8 de la tarde a 2 de la mañana. No, es que ese trabajo no me gusta, entonces no cojas del Fondo Misericordia. Ese es el contexto. Y nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra. Por supuesto que tenemos que ayudar, situaciones y esto, pero cuando vemos a gente que se acomoda, y como he dicho, lamentablemente vivimos en un país de mucho pillo. Una ayuda por aquí, otra ayuda por allí, ahora hago así, trabajo, y ahora esto de la paternidad y lo otro, tenemos ayuda por todos lados. Y de verdad que no somos conscientes que detrás de todo eso el sistema y el gobierno está creando un país y ese es el futuro. Hacia eso es lo que quieren todos los países. Los de arriba empoderarse de los de abajo, que la gente no crezca, que la gente no madure, que la gente no se prepare, y yo te tengo aquí, toma, con 900 euros, y te tengo aquí controlado. Y en las iglesias pasa eso, por eso yo en alguna ocasión lo he dicho y ya he tenido malas experiencias en la otra iglesia y aquí en alguna ocasión también. Yo recomiendo que no demos ofrendas por nuestra cuenta. Esa es mi opinión, a la luz de la palabra. La Biblia dice que pongamos nuestra ofrenda y que los apóstoles, que los hermanos responsables de esa diaconía son los que administran. Porque tú sabes que ahora esta familia tiene necesidad. Y tú vas con una buena intención y le dices, toma, 100 euros, pero que no lo sepa nadie. Y ahora va otro por otro lado. Toma, mira que Dios ha puesto en mi corazón. Y la familia va recibiendo aquí, de allí para allá y no dice nada. O van familia y te cuento a ti el problema. Hay que ver mi chiquillo que no tiene para los libros. Toma, una ofrendita. Hay que ver mi chiquillo que no tiene para los libros. Y el Señor, que es un Dios de orden y sabe que estas cosas pasan, dice, la ofrenda, los apóstoles, y que se reparta según las necesidades. Porque la pereza es algo que tenemos que luchar en nuestro corazón. Así que si alguien aquí identifica que tiene un problema con la pereza, confiesa ese pecado, pide ayuda, rinde cuenta. Hay mucha gente. Y aquí, en los que estamos haciendo discipulado, tenemos que trabajar este tema con jóvenes, con personas. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás leyendo? ¿Estás dejando currículum? No, yo me levanto a tal hora, yo me acuesto a tal hora, yo mi trabajito. Necesitamos trabajar este tema. Y terminamos. El último punto es el padre, el esposo o el hombre ausente, ¿no? Muchos hombres tenemos que estar luchando también con este último punto. Puedes estar en la casa, pero estar ausente. No te implicas con las necesidades, no te implicas con la mujer, con los niños, no te comunicas, no prestas atención, no sacas tiempo para jugar, no sacas tiempo para ayudar. Estás en la casa, pero estás ausente. Y en la casa no podemos estar ausentes. En la casa tenemos que estar activos, haciendo cosas. Por supuesto que hay un tiempo para descansar, para estar tumbado en el sofá, pero no es bueno, en el caso de nosotros como hombres, llegar del trabajo y decir, yo ya he hecho mi parte, mis 8 horas, yo ahora aquí que no me moleste nadie hasta el día siguiente. No, porque la mujer, si ha estado en el hogar, también ha estado trabajando 8 horas, ¿eh? Porque cuando tú sales de tu casa y vuelves a las 3, vuelves a las 4, la casa no está como cuando tú te fuiste. Y eso no lo ha hecho un duende, ¿eh? Que tu mujer tiene un duende en el segundo cajón, saca al duende y le dice, hacedme la casa y limpiar el polvo y tenerlo todo bonito y la comida que esté a las 2:30 en el plato. Eso no lo hace un duende. Entonces tenemos que entender, ¿no?, de que si la mujer está en la casa, la mujer está trabajando y el hombre también, y ahora el resto de la tarde tendremos que ayudarnos mutuamente, no podemos estar ausentes, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque en casa podemos estar las redes sociales, las distracciones, el entretenimiento, y eso hace que estemos ausentes, ¿no? Así que, para terminar, quiero recordaros que es nuestra responsabilidad y nuestro llamado cuidar este ministerio, el ministerio de la familia. Y me gustaría que pudiéramos salir esta tarde y que cada uno de nosotros pudiéramos volver a nuestros hogares y cada uno pues trabajar el área que le corresponde, ¿no? Porque tenemos que comprometernos con el hogar y dice al final, tu mayor impacto sobre la vida de tus hijos está directamente relacionado con tu ministerio en el hogar. De la manera que tú más puedes impactar, influenciar a tus hijos, más que yo influenciar a mi hijo desde el púlpito, lo hago desde mi casa. Yo puedo estar aquí predicando, pero luego David me está viendo en casa. Y es ahí donde yo realmente estoy
formando a David como hombre, como futuro esposo, como futuro padre, no en una conferencia. Yo puedo tener a mi hijo aquí escuchando esto y decir, qué bien la teoría. Pero mi hijo tiene que ver la teoría en mi casa, en la práctica. Es ahí donde realmente nosotros tenemos que impactar la vida de nuestras mujeres, de nuestros hijos, y ese es nuestro principal ministerio. Así que, hermanos, os animo a que cada uno de nosotros volvamos a nuestros hogares y pongamos en práctica lo que el Señor nos haya hablado en esta tarde, con lo que el Señor nos haya confrontado también en este día.